Un nuevo programa de las provincias también existe. Hoy vamos a modificar un poco el formato de nuestro programa. ¿En qué forma? Normalmente lo hacíamos un editorial yo solo y después mis invitados para un tema específico. Pero dada la capacidad intelectual y como periodista que tiene mi amigo el doctor Jorge Simonetti, lo invitamos a que participe de todo el programa. Es decir, que los puntos que teníamos pensados abordar solos en el editorial y después un tema particular con el doctor Simonetti, que era la nueva etapa del presidente Milei, hoy vamos a abordar todos los temas previstos para el editorial con el doctor Simonetti. El primer tema que vamos a abordar es el caso de Loan a más de 10 días, ya deben ser 12 seguramente. Después, el tema de los cuadernos, si aportes o son, digamos, coimas. Y vamos a hacer una comparación con lo que ocurre en Estados Unidos. Después también vamos a entrar, sí, en la nueva etapa de Milei presidente. Vamos a darle la bienvenida al doctor Simonetti, que escribe no solamente en el diario impreso del Litoral, sino también en el litoral.com. Bien, estamos con el tema este de Milei, que yo lo veo que está agitado y tal vez un poco agrandado. De Loan. El de Loan, perdón, sí, el de Loan. El caso de Loan. Lo veo un poquito agrandado. Y no me gusta la repercusión periodística nacional, porque no es el primer caso que se da en el país, ni lamentablemente no será el último, de un menor que desaparece o que es secuestrado o que es vendido por órganos o porque quiere mantenerlo en una situación. Y dentro de ese esquema, no olvidemos que Corrientes en el mes de octubre tiene elecciones de autoridades en la Unión Cívica Radical. Y quiera el gobernador Valdés o no, esto en alguna medida repercute en su figura, ya sea, ese es mi criterio, ya sea porque los fiscales se dejaron estar o porque el comisario del 9 de julio tenía ya antecedentes, pero no es el responsable de esto como algunos políticamente e intencionalmente quieren hacer aparecer, como que el responsable del secuestro de Loan es responsabilidad de Valdés. Bien, eso para comenzar, y escuchamos al doctor Simonetti. Sí, yo comparto ese criterio. La politización, dentro de todas las cosas que sucedieron, la politización de este tema. Yo poco recuerdo, salvo, no sé, el caso María Soledad o alguno similar, no recuerdo otro caso que se haya mediatizado tanto, tan profusamente y que se haya hecho en este tiempo de panelistas, se haya hecho un panelismo muy grande en todas las emisoras televisivas del país. Yo anteayer, estos días recorría los distintos canales de aire y también de cable, y en todos, al mismo tiempo estaban tratando el caso de Loan. Pero no solo con un periodista, sino con una mesa de periodistas, donde cada uno daba su opinión. Obviamente que opiniones sobre este tema podemos tener todos. Yo podría darte una opinión sobre que para mí fue esto, o fue lo otro,
Pero evidentemente yo, tanto como ellos, estamos atendiendo a las noticias que se producen en el ámbito judicial, en el ámbito policial, etcétera, y de ahí sacamos conclusiones. Recuerdo el caso de una periodista que dice una cantidad de cosas cada vez que sale directamente desde 9 de julio y después resulta que se tiene que decir todo porque son cosas que no son certeras. Lo cierto y concreto es acá, a mi juicio, que yo obviamente que no me animo porque soy como un ciudadano y un escucha, un televidente más, a dar una opinión concreta de lo que pasó. Lo que sí digo es que el caso es tremendo, obviamente, cuando están involucrados menores es tremendo. Y que a partir de allí se tiran una serie de líneas. He visto las distintas emisoras, de las cuales algunas están con el gobierno nacional, otras no, y donde el tratamiento es diferente. Y donde el gobernador de la provincia también es apuntado, como si fuera corresponsable de todo esto. Yo quiero decir que es un caso muy complejo, muy complicado, y a la vez aparentemente simple. Complejo porque cuando desaparece de golpe en un almuerzo familiar, digamos, un niño, uno lo que tiende a pensar primero es que quedó por allí, se perdió, encima en un campo, en el medio de la nada. Se perdió o se quedó en algún lugar. Entonces eso que dicen, ¿por qué inmediatamente no se hizo un anillo en todos los lugares de la provincia? Y eso es irreal, plantear eso es irreal. Entonces cada uno da su opinión y tenemos que decir, digamos, que más vale tiran para su propio molino para decir algo original y no ayudan a la investigación en general. Honestamente creo que allí, dentro de los participantes de ese almuerzo, está la punta del ovillo. No me digas que diga cuál, quién, cómo. Todavía no hay pruebas concretas porque las pruebas todavía no sirven absolutamente para nada para llevar a un juicio, no existen. Pero creo que ahí está la punta del ovillo. Entonces, y la otra cuestión es de lo positivo que es visibilizar el caso de todos aquellos niños o de aquellas familias muy pobres que tienen muchos hijos, y esto pasa fundamentalmente en el norte argentino, no solo en el nordeste, no solo en Corrientes, en Chaco, en Misiones, en Formosa, sino en el noroeste, donde hay mucha pobreza. Las familias pobres generalmente tienen muchos hijos, y esto que digo va a ser duro, a veces ha ocurrido casos que han entregado a sus hijos, digamos, por dinero. Nosotros no sabemos qué ocurrió en realidad con el tema Loan, y afirmar algo contundentemente como lo han estado haciendo permanentemente en los medios nacionales, la verdad que es una cosa que sale fuera de los carriles de lo que debe ser una buena gestión periodística. Así que este es un caso, te diría, afectado por el propio periodismo, por el exceso de opiniones, y que se ha politizado bastante y que acá no termina, obviamente. Sí. Yo hace un par de 4 días, a los 2 días o 3, le enviaba a mi camarógrafo con el cual preparamos un poco el programa, un razonamiento sobre este tema. Creo que hay una demora en los fiscales que intervinieron en el tema y que el comisario, pero parece que el comisario también está sospechado de intervenir en este tema. ¿Por qué digo esto? Porque si un niño o un grande se pierde en el naranjal o en el bosque donde está bien, está perdido y no lo encontramos un día, no lo encontramos un segundo día y no lo encontramos un tercer día, esa persona, sea chico o grande, murió, porque estar 3 días sin tomar agua
sin comer, es imposible que no que no se lo encuentre con los perros rastreadores o con los 200 o 300 personas que se dice que estuvieron rastreando el bosque. Es ahí para mí, en esas 48, 72 horas, donde ya los fiscales intervinientes debieron abrir el paraguas y darse cuenta que no estaban en el caso de un niño que se perdió. Porque sí coincido con lo que se dice, lo coincidía días pasados con lo que está diciendo Jorge en este momento. Esto fue algo armado. En este momento yo creo que esto fue armado. Desde el almuerzo con la abuela hasta que lo llevaron, y todo armado anteriormente. Es decir, no es que lo tomaron 2 o 3 o 1 al chico y le dijo, porque todo chico que está entre 4 o 5 otros compañeros y tiene 4 o 5 años y viene un desconocido y le dice, ¿querés un caramelo? ¿Querés un chupetín? ¿No querés un alfajor? 5 años, el chico va y come lo que le ofrecen y le dice, ¿no me querés acompañar hasta el auto que ahí tengo más? Pero todo eso no surge así de la nada. Eso fue una organización donde alguien o varios convinieron con alguien o varios la entrega de un menor en esos días, y entonces viene el armado del almuerzo, la selección. Parece ahora que hay fotografías de otros chicos que se eligió y que se pagó. Y lo que dice Jorge Simonetti es muy cierto. La pobreza lleva a extremos que normalmente no podemos calcular, no podemos decir. Tal vez el que tiene 6, 7, 8 hijos, 5, 6, y dice, los malcrio hasta que se mueren por inanición o por alección, o que vaya con adoptivos que lo van a cuidar, que va a vivir su vida y al mismo tiempo recibo un dinero que me va a permitir continuar con la atención de esos 4 o 5 que aún me quedan. No es de mi agrado esa situación, por supuesto, pero no estoy en esa posición. Hay que ponerse en la posición de cada uno. Ahora aparece ahí, por ejemplo, el domingo me tocó llevar a un pariente de mi señora, un sobrino, a Resistencia. En la policía nos entregaban este cartel, señor camarógrafo, que es Alerta Sofía, que es una, alerta que empieza en el gobierno nacional. Ahora, ¿qué actitud tuvo Patricia Bullrich, Jorge, cuando ella dice, le dimos todo el apoyo de las 24 horas a lo que nos pedían los fiscales de la justicia correntina? Y ahí yo me centro, no sé qué pensás vos. ¿Vos te referís a que, debió hacer más el gobierno nacional? No, ¿o no? Que los fiscales debieron haberse puesto las botas y tal vez ahora están recorriendo. ¿Para qué recorrer en estos momentos el bosque? ¿Qué lo piensan encontrar? ¿Muerto, inanimado? Yo creo, Toto, que en principio no lo tomaron con la gravedad que el caso requiere. Pensaron que se fue por allí, que se perdió, que algo le pasó, digamos, y no previeron todo este entramado. Te voy a decir que este entramado, llamémosle familiar y de amistades, que surge desde el almuerzo, en primer lugar que es maquiavélico, ¿no? Es maquiavélico. En segundo lugar que es muy difícil tomar como primera opción. No, acá en este almuerzo están los culpables.
o los responsables de la desaparición. Es muy difícil. Entonces, por allí yo no estaría tanto en contra de quienes estuvieron en la investigación en la central, pero pasados los días se van descartando hipótesis, se van tomando cosas. Por ejemplo, te voy a decir yo que los zapatos de fútbol del chico que fueron encontrados por allí, digamos, eso confunde. Claro. Eso confunde. Y aparentemente digo, fueron plantados, porque hoy por hoy no existen pruebas concretas de una culpabilidad precisa, digamos, sobre todo de ese matrimonio, que es el que más comprometido está, pero todavía ellos tienen, digamos, algunas coartadas que preanuncian que hicieron lo que dijeron que hicieron. Obviamente, a veces las coartadas suelen ser preparadas precisamente para que obren como coartadas, ¿no? Y los desprendan del caso. Así que yo creo que hay que seguir esperando, rogar que las investigaciones prosperen, y sobre todo que el chico no esté, digamos, sin vida, ¿no? Porque siempre puede haber la posibilidad de rescatarlo. Sí. Ahora, indudablemente detrás de esto hay una mente inteligente o preparada para el trato de personas o que lo que fuera. Se habla ahora de un capitán de navío. El capitán de navío es como el equivalente a un coronel del ejército, porque después ya viene el contraalmirante y ya viene el vicealmirante y comandante de la Armada. Es decir que no sé si es él, si que hay antecedentes, no sé, pero que alguien inteligente tramó esto y hizo hacer el almuerzo, la taída. El chico viene a caballo, es decir, demuestra la pobreza en la cual se desarrollaba. Ahora, lo que llama la atención, y ahí me voy al ministro de Gobierno y Justicia, no sé si ahora cómo está dividido, si hay una Secretaría de Seguridad o qué. Ministro de Seguridad, sí. El ministro de Seguridad, que tenían un comisario que tenía antecedentes de malos tratos, abusos sexuales, y estaba de comisario. Yo creo que para el futuro, por lo menos, si un comisario tiene antecedentes de malos tratos, si tiene antecedentes, bueno, no puede ser comisario. Ahora lo destituyeron, lo apartaron de la fuerza, tarde, está detenido y demás. Pensar a todos aquellos manifestantes que llenaron las calles de Corrientes, en lo que es Corrientes, dos cuadras llenas de gente es mucho para Corrientes, sin gritos hostiles para los gobiernos, solamente pidiendo que vuelva o que aparezca Loan, es algo trascendente, que trasciende incluso las fronteras del país. Entonces, pensar que lo van a devolver, digamos, es una utopía. Si se fue, ahí voy a los, digamos, a los fiscales. Pensar ahora como hicieron el domingo a la noche, que nos detenían en el cruce de Resistencia con el cartel de Sofía, que va a poder tener algún resultado para encontrar, es perder el tiempo. Esos chicos, los fiscales, si tuvieran tenido una acción más rápida, tal vez debieron haber tenido a las 48 o a las 72 horas los controles de tránsito. Ahora hacer controles de tránsito, para mí, no tiene sentido. Pero bien, lo que sí es importante, y coincidimos, Jorge, de que esto altera toda la situación política, institucional de nuestro país. Y vamos a pasar a otro tema. Te agrego una cosa nomás, sí. Toto. Ayer estuve mirando en un par de programas, digamos, de distintos canales, donde se hablaba de, que alguna razón tienen, ¿no? Pero se hablaban de los sistemas feudales que existen en la provincia, donde Corrientes tiene un sistema feudal,
porque el radicalismo está hace 20 años en el poder. Sí. Comparándolo a algo así como con Formosa, digamos, ¿no? Una cosa así. Así que yo creo que esto de alguna manera va a afectar a la política, va a afectar, de uno u otro modo. Yo creo que la política en función directa no tiene nada que ver, quizás pueda tener que ver en no tener la suficiente organización o la suficiente gente experta en estos temas, pero creo que va a afectar a la política. Y otro tema más que quiero decirte es que existen muchos chicos desaparecidos en el país y en todas partes del mundo. Así es. Muchos chicos. Es cierto. Está esta famosa organización Missing Children. Por algo se hizo. Exacto. Y tienen todo un protocolo y tiene toda una mecánica. En realidad, una cosa así, uno debe apoyarse, o la parte oficial debe apoyarse en esa gente que son expertos, digamos, en hacer un protocolo para tratar de encontrarlo lo más rápido posible. Y existen muchos casos. Este caso, lo importante es que por lo menos está visibilizando el problema de la desaparición de los niños, con cualquier objetivo: desaparición por trata, desaparición por adopción ilegal, y bueno, y desaparición por tráfico de órganos, también, lo que fuere, digamos. Así que bueno, eso quería decir. También, y para terminar con este tema, cuidado, que no se le dé tanta trascendencia política, periodística a este tema para ocultar lo que también surgió hace 48, 72 horas en los medios, el tema de las coimas y de los aportes electorales. Ya no estamos escuchando en televisión referencias a este tema llevado adelante por el diario La Nación, que tiene prestigio como para no decir cosas que no son ciertas. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Yo he escrito un artículo en el diario Litoral que está al lado de los editoriales del día domingo, en el que hablo de las coimas y de aportes electorales. De ninguna manera yo estoy en contra de que empresas, de que individuos hagan aportes electorales al partido de su corazón, al que quieren que llegue al gobierno. Es lógico y hay que fomentarlo. Pero también en ese escrito, que recibí algunos alientos por haberlo escrito, algunos hablan de valentía. Yo no es un acto de valentía, sino es un acto de periodismo basado en lo que hace en La Nación y otros diarios. Es decir, que no descubrí nada yo, sino que estoy trayendo a Corrientes, sintetizando el tema. Si no es lo mismo, con distinto olor, una coima que un aporte electoral a un partido político con el cual uno no coincide, y al mismo tiempo se tienen obras en construcción o a construir
o favores que se pretenden de un gobierno con el cual no se participa ideológicamente, porque creo que el empresario Alcaterra, primo de Mauricio Macri, otra sorpresa, que un primo de Mauricio Macri haga aportes electorales, como se disfrazó esto, a un partido que no es el suyo, que Alcaterra aportaba al Partido Justicialista. Y en el diario del domingo, del diario La Nación, te digo, repito algo que dice, que Alcaterra concurrió al juez casi llorando, ofreciéndose como testigo para que su presencia o su participación en este tema de los cuadernos sea entendida como un colaborador para disminuir su pena. ¿De qué tenía miedo para llorar o para pedir Alcaterra? ¿Perder una licitación? ¿No acceder a una licitación? Todo esto es muy malo. Es malo para la política, es malo para los empresarios. Y voy a algo duro. No hay coimas del gobierno sin empresarios que las hagan, que aporten dinero. Lo quieran disfrazar como aportes electorales, que está traída de los pelos, y hay una fiscal de apellido León, que es una leona en defensa de los intereses del país, que dice que se trataron 16 casos, pero que hay 4 casos más que se escaparon. Ahora, justo tuvo 100 cuerpos este tema de los cuadernos. ¿Cómo se origina este tema de los cuadernos? Perdonadme que continúe. No, está bien. ¿Cómo se origina? Con un chofer de un magnate, algunos dicen que de Cristina, que anotaba todo en un cuaderno de quién recibía plata, cuánto recibía, porque seguramente necesitaba rendir cuentas de eso. Lo mandaban a recibir 100 millones, 10 millones, 500 pesos de fulano de tal. ¿En dónde? ¿En una confitería, en un público? No, en un garaje subterráneo. Aportes electorales en garajes subterráneos en la oscuridad. Cuando también el diario La Nación nos dice que la cocinera de un funcionario tiene campos en Formosa, que tiene propiedades en provincia de Buenos Aires, ¿son de ellas, de la cocinera, o está encubriendo bienes que eran de otros? Vamos a un caso, Jorge, de qué pasa en Estados Unidos y salió en La Nación. Hay una lucha entre Trump, que está condenado por la justicia, y Biden, el que es actual presidente y se presenta en elecciones. Hay una carrera, una competencia de quién consigue más fondos para su campaña política. Pero lo hacen públicamente. Y fulano de tal, hubo que aportó 50 millones de dólares para la campaña de Trump, a pesar de que está condenado penalmente. Y dicen, no, pero Biden, el presidente, tiene depositado en el banco 50.000 millones de dólares. Es decir, que todos los aportes que se hacen con nombre y apellido y se depositan en el banco. Acá nunca ocurre eso. Los aportes son silenciados, siniestros. No se sabe quién aporta a quién. Y eso es malo. Bien, Jorge. Mira, Toto, yo quiero aclararte esto.
los aportes de campaña están regulados por la ley. Si bien no tan minuciosamente como en Estados Unidos, pero están regulados por la ley. Tanto es así que los partidos políticos, al finalizar la campaña electoral, deben hacer una presentación rindiendo el dinero que gastaron en la campaña electoral. Y tienen que decir, bueno, en este rubro nosotros recibimos del Estado tantos pesos y de aportes privados tantos. ¿Cuáles son los aportes privados? La firma tal, tantos pesos, la firma tal, tantos pesos, tal, la empresa tal, tantos pesos. Es obligatorio hacer esos aportes. Eso lo tiene que presentar ante la justicia electoral y la justicia electoral lo debe publicar. Tanto es así que en la campaña de Milei para ser diputado nacional, la Libertad Avanza no presentó ninguna rendición de cuentas, que fue lo que se le requirió a través de la Cámara Nacional Electoral. Entonces acá está regulado. El hecho de que todo este tema de los cuadernos, todo este dinero que se movió sin ninguna registración, sin ningún aporte, sin que se registrara en la justicia electoral, sin que se registraran en las propias empresas que son, porque pueden hacerlos lícitamente, claro, aporte para campaña, correcto, etcétera, es un dinero negro que se movió y como vos bien decís, fue entregado en garajes, en lugares. Fíjate vos, que una gran parte de ese dinero fue entregado, de las grandes cifras, en bolsos, en el departamento de Juncal de los Kirchner. En el departamento de Juncal de los Kirchner. Una gran parte de ese dinero. Otras partes se entregaron en garajes de hoteles, entre esos los hoteles ubicados allí en las zonas paquetas de Buenos Aires. Eso fue perfectamente registrado por Centeno, el chofer de Barata, que ese chofer, Barata era el recaudador, y Centeno era el chofer y el que tenía, y iba registrando él en su cuadernito, haciendo cada uno de los detalles. Mirá vos, hace 6 o 7 años que está la causa Cuadernos. La Fiscalía presentó 299 testigos más toda la prueba documental. La defensa no presentó ningún testigo. Las defensas no presentaron ningún testigo. Y además hay una gran cantidad de empresarios que se acogieron a la ley del arrepentido y se presentaron para colaborar y que se le disminuya su pena. ¿Para qué se van a arrepentir? ¿De qué se quieren arrepentir? De haber coimeado. Claro, no de un aporte. No de un aporte, exactamente, de haber coimeado. Y todos sabemos que en la obra pública, generalmente está cartelizada. ¿Qué significa? Que existen acuerdos entre todos los empresarios de la obra pública y ellos se reúnen y se distribuyen las licitaciones. Entonces, hoy te toca a vos o a vos, etcétera, de acuerdo a la envergadura de la empresa y a quien tiene más influencia, acá van repartiendo. Esa repartija de obras del Estado, que lo hacen los propios empresarios, supone un 20% de coima. Es decir, si le toca a tu empresa o a mi empresa, vos ya sabés que tenés que aumentar un 20% porque es la coima que lleva el funcionario o los funcionarios o a repartir. ¿Qué es lo que es este dinero? Y eso era típico y es típico y así se hacía la cartelización de la obra pública. Entonces, realmente es lamentable y creo que acá ya la justicia solamente queda en la instancia de la Corte. Esta Cámara de Casación Penal transformó, tiene el poder, fíjate vos, hace magia, tiene el poder de transformar a los delincuentes en santos. Porque hasta ayer fueron delincuentes que entregaron dinero negro en garajes, en bolsos, en la casa del presidente, de la presidenta, en distintos lugares, sin registrar en ningún lado. Y ahora resulta que dijeron, no, pero eso es aporte de campaña. Claro. Esto te lleva, bueno, ¿cuál es la importancia de esto o la mayor gravedad? La mayor gravedad es que con esto se pueden salvar todo el resto de los empresarios porque esto tiene un efecto cascada. Todos los empresarios pueden decir lo mismo y se pueden salvar también los funcionarios que reciben no sobornos, no coimas, como vos bien decís en tu escrito,
sino aportes de campaña. Entonces, como los aportes de campaña tienen que pasar a la justicia electoral y si son simples multas, ya están prescriptos. Entonces, todos estos señores, empresarios y políticos, que derivaron del dinero del Estado destinado a la obra pública miles de millones de pesos durante mucho tiempo, van a salir tranquilos, silbando bajito, y se van a ir a sus casas. Así que es gravísima la decisión de la Cámara Nacional Electoral. Es muy grave, y vuelvo al tema de que Calcaterra llegó, según el diario La Nación, al juez interviniente casi llorando, declarándose arrepentido y pidiendo se lo considere con otra calificación penal. ¿Y para qué llorar o no llorar o estar tan afectado para pedir declararse culpable pero colaborador si no había delito? También la doctora León dice de que la Cámara no tenía jurisdicción o poder para pasar de un lado a otro, sino lo que tenía que hacer era juzgado o culpable y punto. Exacto. No pasar de un lado a otro. Exacto. Todo esto nos demuestra que en la justicia nacional hay algo muy raro y malo, y de mal olor. Y para eso está la candidatura del hijo, que como su nombre mal lo dice, va a lijar todos estos problemas. Todas estas desprolijidades. Se dice que el hijo muchas veces no va a poder dar la libertad a todos los que están comprometidos, pero sí puede jugar a la prescripción, porque si es juez de la Suprema Corte de Justicia y su posición no va a ser compartida, toma el expediente en sus manos y tiene que estudiar, lógicamente, para dar un fallo que no falle, tiene que leer. Y va a decir, no me apuren, estoy leyendo, y los años pasan, y la ropa queda, decía si es de Roveda, decía el gran anestesista, el hijo, el gran anestesista. Así es. Mirá, Toto, yo quiero decirte esto. Yo creo que el punto de unión e inclusive la planificación está arriba, no abajo, arriba. Y está comprometido todo el poder político, por lo menos todos los que tienen mayor fuerza y vigencia. Cristina, por un lado, que es la involucrada y que la que se va a ver perjudicada de un fallo adverso, porque esto van a ser años y años y años de cárcel. Segundo, el gobierno. El gobierno, vos mismo lo dijiste una vuelta, que se dedica a perseguir perejiles, digamos, descubre teóricamente corrupción, pero todos los involucrados son de segunda o tercera línea, no hay ninguna cabeza ahí, todo de segunda o tercera línea. Los principales autores y responsables de la corrupción están afuera de esto. Te digo más, se ha prohibido, digamos, a la UIF presentarse como querellante en las causas por el Estado en estas causas. Y Nicolás Caputo, que es el asesor estrella de Milei, le pidió la renuncia al segundo de la UIF porque se presentó como querellante por parte del Estado ante la acusación de lavado de dinero de Insaurralde y Clerici, en el caso del yate bandido. Todo esto te hace pensar de que, y encima el proponer al hijo, que todos sabemos que tiene... Que es un mal juez. Que es un pésimo juez y que es especialista en dormir las causas de donde está en juego el poder político, significa que hay un acuerdo global en que las cosas lleguen hasta cierto punto y que desaparezcan. Fíjate vos cómo le convendrá al gobierno que todos estos empresarios, la otra lógica, todos los empresarios involucrados en lo que se llama aporte de campaña, entre comillas, son empresarios que tienen negocio con el Estado, ya sea a través de la obra pública o ya sea a través de concesiones. Entonces,
No hay un empresario que venda aceite o lo que fuera u otra cosa que no tenga nada que ver con el Estado, que no tenga nada que ver con el Estado. Son todos los empresarios que trabajan para el Estado. Así que realmente es una cosa muy tremenda y espero francamente que la Corte cambie el sentido de la decisión. ¿Cómo han llegado a esos fondos? ¿Cómo nos explica? Y llegamos, vos lo decías recién, a que el cuento de vamos a combatir la casta chica, pero la casta grande, la real, vamos a mantenerla porque queremos entrar. Otra cosa, también del diario La Nación, que Milei y su ministro de Justicia, con que doble apellido, y es los que han propuesto a Lijo. Sí. Ambos fueron empleados de Urnequian y hay una causa más antigua de un Urnequian que más o menos se vistió también de coima y aporte electoral. Pero a mí me desconcierta, y con esto terminamos un puntito. Sí. El ministro de Justicia de Milei, que tampoco me sale el nombre en este momento, fue abogado de uno de los empresarios estos involucrados en la causa Cuaderno, que logró esta solución antes. Lo que pasa es que no se publicitó mucho. Logró desviar la causa. Claro. El ministro actual de Justicia de Milei. García Bersunce. No. ¿No es García Bersunce? No. Entonces fíjate vos, la misma estrategia que utilizó el ministro de Justicia cuando era abogado de uno de los involucrados de los empresarios, ahora se utiliza para desenganchar en principio a Calcaterra, que es primo de Macri, pero se sabe que por los fundamentos traídos de los pelos. Nosotros como abogados sabemos dónde está el sentido común y dónde no hay sentido común, fundamento traído de los pelos, tienen su origen precisamente en el actual ministro de Justicia de este gobierno. Bien, vamos a un corte y abordamos el tema de la nueva etapa de Milei presidente. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Vamos a ir a los hechos positivos y a las esperanzas. La Nación dice que es un dicho común o un dicho que se impuso en la Argentina, que los 6 primeros meses hay que tolerarlo al gobierno para que se arme. Esto lo dijo en nuestro programa nuestro amigo Falcioni, en un programa que hablaba de los 6 primeros meses para armarse, y hacía mención de que Milei no pensó ser presidente y no tenía armado un equipo. Pero ahora hay una situación que ya se aprobó el Fondo Monetario Internacional, que Milei ha recorrido el mundo y recibe agasajos por su posición que se entiende como de extrema derecha y demás, cosa que en el fondo a mí no me satisface.
ideológicamente. Eso no quiere decir juzgar las medidas de gobierno, son dos cosas distintas. Y entonces, que ya se le dieron los 6 meses pasados, interrumpidos muchas veces por los excesivos, para mí, viajes al exterior, porque se puede ser bien visto en el exterior y repudiado en el país que lo elige. Hay que tener cuidado. El doctor Simonetti ha expresado en el artículo que publicó, también en el diario Litoral, la situación general que se plantea sobre esto, y queremos escucharlo. ¿Cuál es tu opinión o tu perspectiva después de pasados 6 meses, un gabinete que está con un pie en el aire y un pie en tierra, un Sturzenegger que dice que va a ser ministro pero no sabe de qué? ¿Cómo ves todo esto? Mira, vos bien lo dijiste que, bueno, hay un primeros 6 meses de tolerancia. Hay un elemento nuevo que yo creo que otros presidentes no lo han tenido, o por lo menos no lo han tenido en la medida que lo está teniendo Milei, que es el apoyo de la ciudadanía, de la mitad de la ciudadanía, no obstante las duras medidas que él ha instrumentado. Pero obviamente vienen ya, pasó el tiempo, digamos, del discurso, pasó el tiempo de los números tirados al aire y pasó el tiempo de las pruebas. Yo creo que los segundos 6 meses deben comenzar a verse los resultados y los brotes verdes, como se decía en la época de Macri. Lo primero que hay que hacer es festejar que se ha bajado de manera muy importante la inflación y no solo porque lo dice el índice publicado por el INDEX, sino también porque nosotros lo vemos en el supermercado, lo vemos en el lugar donde vamos a comprar, se ha bajado. Esto se debe a un conjunto de cuestiones. Primero, en primer lugar, porque los propios empresarios, allá por diciembre y enero y febrero, tuvieron una suba desproporcionada de sus artículos a la venta, digamos, y después, como no vendían nada, tuvieron que bajar. Segundo lugar, también debieron bajar por el escaso poder de compra de la gente. Y bueno, y ahí vienen las ofertas, vienen las formas distintas de posibilitar, digamos, de que la gente compre más, que consuma más. Todo esto hace, y la baja de la actividad económica, que evidente se dio en la construcción, se dio una baja increíble de la actividad económica, también en otros sectores. Fíjate que estaba leyendo también que, a pesar de que enero, febrero y marzo hubo un movimiento del transporte aéreo importante, época de vacaciones, marzo y abril hubo respecto al año pasado una caída del 30%. Esto te va indicando, digamos, cómo la recesión está calando hondo y fuerte en la gente. Esta segunda etapa, ¿qué esperamos esta segunda etapa? Porque ahora viene el FMI, con algunas exigencias. Ya he leído también en el diario de La Nación hoy, ya no recuerdo bien porque no he profundizado, algunas exigencias que le está haciendo, digamos, y que no está de acuerdo con ciertas políticas. Y llegó el momento de comenzar a mostrar resultados. Es lindo ir y ser aplaudido en los foros amigos de los foros libertarios, en todos los lugares donde uno es recibido como el amigo porque coinciden con las posturas ideológicas, pero yo creo que eso no le trae a la Argentina ningún tipo de beneficios. Te digo más, la inversión externa, que es fundamental. La inversión externa, que es fundamental, el acercar capitales, que es fundamental para que empecemos a crear mayores fuentes de trabajo, para que se mueva la industria, se mueva toda la maquinaria económica del país. No va a venir así porque sí, porque todavía esto está en veremos. Exacto, está en veremos. La ley, supongamos que se apruebe la ley ómnibus en diputados, que es otro tema, digamos, que a conversar. Pero yo creo que inmediatamente no se producen las cosas, digamos, y se produce una mayor
digamos, proyección del país en su aspecto económico. La gente no va a recibir de inmediato los beneficios de la ley ómnibus, de la ley, perdón, bases. Entonces, Milei creo que debe sentarse un poquito más acá en la Casa Rosada, recorrer más el país, tomar más las medidas que debe tomar y sobre todo tomar el toro por las astas para ir produciendo los efectos, porque viaje tras viajes nos estamos dando cuenta que las cosas fundamentales quedan en poder de algunos ministros, algunos que no tienen poder inclusive para tomar las medidas que toman y que luego son dadas vueltas por el propio presidente. Y bueno, 6 meses donde ya el discurso pierde su importancia y los hechos van a ir marcando el camino de este gobierno. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero pasemos del discurso a la acción. Sí. Ahora, llama la atención que en El Salvador, ahora que estuvo en España y Alemania y en algunos otros lugares seguramente, la presencia de la hermana Karina. La hermana Karina, desde la Secretaría General, que es un cargo importante, alguna vez lo desempeñé en la provincia, es un cargo importante porque ahí viene la confluencia de todos los ministerios. La hermana Karina está adquiriendo una notoriedad y un mando que me molesta, me molesta. Yo creo de que el presidente es el presidente no es la hermana del presidente. Entonces las cosas deben ir a alguna reunión de la G7 y no llevar a la ministra de Relaciones Exteriores me parece un absurdo. No ir a recibir medallas, sino ir también acompañado con otros representantes, aparte de la hermana. Ahí tiene razón el primer ministro de España, digamos, cuando dice que no es una visita oficial, es una visita familiar para ir a recibir un premio. Ahora, se puede decirle, te quiero, Milei, le puede decir a Alemania, a Francia, al mundo, te quiero, Milei, pero si no arreglas el tema de la Argentina no va a haber inversiones. Yo te quiero, pero quiero seguridad jurídica, quiero saber cuánto se cotizan los bonos, cómo va el dólar. Ahora, todo lo que decís es muy lindo y vaya otro abrazo y otro abrazo. Yo creo que ahí está el secreto y lo acabas de señalar vos, que trae a la Argentina estas visitas al exterior y son honores personales. Estamos acostumbrados a recibir honores personales, pero no nos marcan la vida o lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Tenés el cierre de este programa, que es un programa que se va a repetir, sale hoy martes y se va a repetir miércoles y jueves en horas de la mañana y yo diría que merecería ser repetido toda la semana porque lo que hemos dicho, lo que ha dicho el doctor Simonetti y lo que agregué yo es algo que lamentablemente no va a cambiar en la semana que enfrentamos. El cierre para vos. Gracias, Toto. En lo que respecta al futuro del país, independientemente de todas estas otras cuestiones que hemos tratado, está por verse en este segundo semestre. Yo creo que este segundo semestre va a ser fundamental y tenemos que ponerle la esperanza, digamos, de que esto va a ir mejorando poco a poco, que va a ir cambiando. Pero tenemos que empezar a ver la luz ya al final del túnel, digamos, y hacia dónde vamos. La falta de fuente de trabajo, la recesión, la gran caída de la actividad económica, tienen que empezar a ver su recuperación. Y ver su recuperación lo va a hacer o con la inversión. Si los argentinos sacan, como dicen, la gran cantidad de dólares que tienen bajo el colchón, que no creo que sea tanta, ni creo que están tan castigados los ahorristas que difícilmente no ahorran, o si la tienen bajo el colchón no la quieren sacar, no nos olvidemos del corralito. La inversión extranjera por lo pronto es casi nula, Toto.
Bueno, ojalá empecemos a ver esas inversiones, porque son los únicos que van a hacer crecer la torta, y para que la gente viva mejor tiene que crecer la torta y que haya más trabajo, que haya más movimiento económico. Y eso es lo que rogamos. Francamente, hoy me voy de este programa, por un lado triste por todo lo que pasa en estas cuestiones que tratamos, pero por el otro lado tengo que ser esperanzado y darle esperanza al oyente, al televidente, para que comencemos a mejorar, para que le pongamos todas las pilas del caso, porque no tenemos margen ya y estamos caminando por la cornisa. Bien, muchas gracias por tu participación. Gracias. Y será hasta nuestro próximo programa.